El 25 de marzo de 1948, 3 diferentes radares, uno de ellos experimental y muy potente, detectaron sobre los cielos del suroeste de los Estados Unidos un objeto volante no identificado. Al ser alcanzado por sus ondas dio la impresión de perder el control y comenzó a descender rápidamente. Los radares lo siguieron y pudieron determinar con una cierta precisión dónde había caído. Inmediatamente se comunicaron con las supremas autoridades del gobierno y del ejército. En pocos minutos se localizó al general Marshall, secretario ministro de Estado. Este llamó al presidente Truman y a los altos jefes del ejército y se pusieron de acuerdo en que Marshall dirigiese con gran cautela todo lo referente al rescate de la nave estrellada y de sus supervivientes si es que hubiese alguno. El general llamó enseguida a su amigo el doctor Vannevar Bush para que escogiese a la carrera un grupo de científicos en varias ramas que se hiciesen cargo del examen de la nave estrellada. Al mismo tiempo que el Dr. Bush organizaba a su equipo, un grupo de helicópteros del IPU, la Unidad de Fenómenos Interplanetarios en Camp Hale, en el estado de Colorado, volaba en círculo sobre el platillo caído sobre una pequeña meseta en un lugar bastante despoblado. La misión de los del IPU era esperar a que llegase el equipo de reconocimiento y rescate, indicarle por qué carreteras secundarias y caminos tenían que llegar para no despertar sospechas e impedir que ningún intruso se acercase. La única familia de rancheros que vivía a cierta distancia y que era dueña del terreno en que había caído el ovni fue mantenida incomunicada durante todo el tiempo que duró el rescate y se les amedrentó para que no hablasen nunca con nadie de lo que allí sucedió. Aparte de esto, por una orden del secretario de Estado, el lugar en el cual había caído el ovni le fue confiscado a su dueño y pasó a ser propiedad del Estado, que puso una cerca con prohibición absoluta de que nadie penetrase en el lugar. Los militares y el Majestic 12 habían tomado muy buena nota de todos los problemas que habían tenido con la prensa y con los curiosos tras el incidente de Roswell, un año antes, cuando a duras penas y solo a base de mentir mucho, habían logrado apagar las noticias que habían comenzado a circular sobre el ovni caído. En Aztec no tuvieron ninguno de esos problemas debido a las muchas medidas de seguridad que se tomaron desde un principio. Ya estaban en el lugar 3 grandes camiones con toda clase de material de rescate y el grupo de científicos, todos perfectamente adoctrinados y sabiendo muy bien cada uno de ellos cuál era su misión. Lo primero que hicieron fue comprobar si había radioactividad en los contornos o en el mismo aparato, que yacía un poco inclinado pero íntegro en su estructura. Al convencerse que no emitía ninguna radiación peligrosa, se atrevieron a acercarse y comenzaron un minucioso análisis de la cubierta exterior. Les llamó la atención que el aparato, un disco muy achatado de unos 30 metros de diámetro, daba la impresión de ser de una sola pieza sin uniones de ningún tipo. Tenía a su alrededor varias ventanillas de un material diferente, que si bien también parecía metálico, sin embargo, era transparente. Los científicos observaron atentamente a través de las ventanillas. En el salón principal, en el que había varios paneles con botones y especie de relojes, se distinguían perfectamente los cuerpos de 2 seres muertos inclinados sobre los paneles y aparentemente chamuscados, aunque sin humo por ningún lado. Daba la impresión de que la temperatura había subido repentinamente en pocos segundos y los había chamuscado. Ante la imposibilidad de penetrar por puerta alguna en la nave y ante la impotencia de los aparatos de soldadura o de perforación para taladrar en lo más mínimo la cubierta metálica, uno de los científicos probó con un mazo de hierro a golpear una de las ventanillas del ovni. Tras haber presentado una fuerte resistencia, la ventanilla fue cediendo hasta que por fin se logró abrir un hueco en ella. Entretanto, los científicos habían seguido pensando en cómo lograr acceso al interior y observando minuciosamente por las otras ventanillas todos los aparatos de mando que había en las consolas. Uno de ellos observó en una de las paredes un botón que parecía el control para abrir alguna puerta. Hicieron un palo largo con una rama de los pinos que rodeaban al aparato, la afilaron y cuidadosamente la introdujeron hasta presionar el botón. Como por arte de magia, una puerta se abrió deslizándose hacia abajo en la pared de la cabina. Hubo un momento de sobresalto, pero superada la sorpresa y llenos todos de una viva emoción, fueron entrando con cautela en el interior de la nave, teniendo cada uno en mente su tarea de acuerdo con su especialidad. El doctor Detlef
Gulf Bronk, por ejemplo, fisiólogo y biofísico muy conocido entre los medios científicos, no solo en los Estados Unidos, sino en todas las universidades del mundo, miembro del Consejo Nacional de Investigación, consejero médico de la Comisión de Energía Atómica, coordinador de investigación de la Oficina de Cirujanos de la Fuerza Aérea y director del Instituto de Neurocirugía, entre otros títulos, se dirigió enseguida a los cadáveres para examinarlos in situ. Posteriormente mandó sacarlos del aparato y ordenó que trajesen del equipo criogénico necesario para conservarlos. Los doctores Beckner, Heiland y Hunsaker, de acuerdo a sus especialidades, se centraron sobre todo en los paneles de mando y en los pequeños cajones que estaban incrustados en la pared, en donde radicaba todo el secreto de la energía propulsora del aparato. Lo primero que les llamó la atención fue cómo, en tan poco espacio y sin un motor aparente por ningún lado, aquella gran máquina podía moverse con tanta maniobrabilidad. Inmediatamente llegaron a la conclusión de que su sistema de propulsión era debido a algún tipo de electromagnetismo. En las paredes podía verse un tipo de escritura parecida a la que ya se había encontrado en otros ovnis caídos. Y no solo eso, sino que otros signos se encendían y apagaban rítmicamente y se podía oír un zumbido y un pitido que indicaba a las claras que todo aquel complejo instrumental todavía estaba funcionando. Alguien logró abrir una pequeña puerta que daba a una cámara interior, una especie de dormitorio donde los científicos se llevaron otra tremenda sorpresa. Tirados por el suelo y echados encima de una especie de literas que salían de la pared, estaban los cadáveres de 12 pequeños seres de escasamente 1,20 m de estatura, con la piel achicharrada, igual que los otros 2 seres de los paneles de mando. El doctor Bronk mandó sacarlos enseguida y colocarlos en el suelo fuera de la nave, donde los cubrieron de hielo seco hasta que fueron trasladados a Los Álamos. El problema con que ahora se encontraban era cómo transportar aquella mole de 30 metros de diámetro, una vez que todos los instrumentos probados para dividirla en partes habían fracasado. Las sierras y taladros de diamante y los aceros más sofisticados con que contaba la ciencia se rompían o desafilaban a los pocos segundos. Un científico encontró la solución. Buscando minuciosamente por la parte interior de la nave, descubrió unas discretas llaves que se repetían a distancias fijas. Abrió una de ellas y notó que aparecía una especie de ranura que se continuaba hasta el fondo de la pared de la cabina. Aquello resultó ser el secreto para el desmantelamiento de la nave. Accionando todas las llaves, el platillo se desmembró en gajos como si fuese una naranja. Con todo cuidado fue cargado en grandes camiones y trasladado provisionalmente a la base de Los Álamos, donde fue ensamblado de nuevo y donde estuvo por algo más de un año. El viaje duró una semana, pues evitaron pasar por lugares poblados, por lo que muchas veces tuvieron que improvisar puentes, avanzar a campo a través, abrir caminos nuevos y cerrar el tráfico por horas en carreteras muy transitadas. A la hora de irse, el Dr. Bush tuvo mucho cuidado de borrar todo resto de evidencia de lo que allí había pasado. Dio orden de limpiar por completo el área, borrando todo resto de aceite o grasa y no dejando ni un tornillo ni la huella de una rueda. Sin embargo, no pudo volver a su estado inicial los pinos y arbustos que habían sido aplastados por el peso del ovni, y por si acaso rodeó todo el área con una fuerte tela metálica con el consabido letrero de no traspasar propiedad federal. Estos muy resumidos fueron los hechos tomados del voluminoso libro de 625 páginas de William S. Steinman. Han habido más de 30 ovnis estrellados conocidos y otros tantos que los controladores que rigen las naciones nos han ocultado. El doctor George C. Tyler y el fotógrafo von Poppen, que estuvieron también muy relacionados con el estrellamiento de Aztec, fueron silenciados. Nicholas von Poppen fue contratado por el científico Eric H. Wang, especialista en metalurgia, para que le hiciese cierto tipo de fotografías muy técnicas de la cubierta del ovni, en las que von Poppen era experto. Von Poppen hizo su trabajo a la perfección y, estando ya allí, recibió la orden de fotografiar todo lo que había en el platillo, incluidos los tripulantes muertos. En total hizo más de 200 fotos, de las que guardó algunas copias. Al igual que todos los demás que intervinieron en la operación, recibió los consabidos avisos de que todo lo que allí viese tenía que guardarlo en absoluto secreto, cosa que von Poppen hizo a lo largo de toda su vida, excepto con su amigo el Dr. George C. Tyler.
A este le contó en secreto todo lo que había visto dentro del platillo volante, y por él sabemos otros detalles. Por ejemplo, le dijo que había 15 máquinas muy bellamente soldadas al piso que parecían pequeñas computadoras que únicamente le habían prohibido fotografiar la parte central del panel, donde había unos cables de cobre a su alrededor. Le dijo también que el que parecía el jefe de todos los extraterrestres que había en la nave tenía mayor estatura, aunque también era más bajo que un ser humano, y que todos ellos tenían una piel pálida, como si procediesen de un país con mucho frío y con poco aire. El Dr. Tyler no fue capaz de contenerse y fácilmente hablaba de ello, aunque lo hiciese en secreto con mucha gente. Pues bien, tanto von Poppen como Tyler murieron inesperadamente en circunstancias muy extrañas. George C. Tyler apareció tirado en el suelo de su habitación inconsciente y con señales de haber sostenido una fiera lucha con alguien, pues los muebles estaban todos en desorden. Llevado al hospital y sin haber recobrado el conocimiento, falleció, pero mientras estaba allí se presentó en su casa un individuo trajeado y muy parecido a los típicos hombres de negro. Cuando la casera volvió a la habitación encontró que aquel individuo había revuelto todos los papeles de Tyler, según parece con el deseo de encontrar rápidamente algo que buscaba. La muerte de von Poppen, aunque sucedida años después, fue muy semejante a la de su amigo. Los vecinos oyeron el estrépito de una lucha en el departamento de von Poppen. Cuando llegaron, lo encontraron también inconsciente en el suelo. Fue llevado al hospital y allí murió. Pero mientras estaba allí, unas extrañas personas que se identificaron falsamente visitaron su habitación y salieron llevándose unos grandes sobres amarillos en los que von Poppen guardaba copias de las fotos que había sacado del estrellamiento en Aztec. En total 3 personas murieron, 2 hombres respetables fueron condenados a prisión y un escritor fue desprestigiado por haberse negado a mantener un secreto que las autoridades no tenían derecho a guardar para sí mismas.